Palabra con Hechos, en el tercero de la serie que concluye la Pascua, los últimos 7 mensajes desde la cruz, las 7 palabras, y ahora vamos a entrar en el tema de la resurrección de Cristo y el mensaje de salvación. Oremos. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, de traer tu palabra. Gracias, Señor, porque de algún modo, Padre, tú has abierto el camino para que has proveído los medios para que hagamos, Señor, esto, y lo hacemos de todo corazón, Señor, para que tu palabra corra, como dice la gran encomienda, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todos y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Las 2 grandes encomiendas que tú nos dejaste. Predicar a toda criatura y ir por todo el mundo. Y ahora por estos medios podemos llegar a muchas naciones. Por eso les suplicamos a aquellos que oyen, Señor, estos mensajes, de que se vuelvan embajadores plenipotenciarios del reino de los cielos y que puedan compartir, que se vuelvan como esos 12 discípulos. Aunque también vimos que de entre esos 12 hubo uno que traicionó al maestro, pero fue reemplazado por otro. Y después como el Espíritu Santo y Jesucristo levantan al discípulo que va a los gentiles, que es Pablo. En esta hora, Señor, te pedimos que tu palabra corra y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Nos metemos de nuevo al tema la resurrección. Y nos vamos al capítulo 16 de Marcos, en el Evangelio según San Marcos 16, del 2 al 20. Y nos dice el verso 2 de capítulo 16, que el domingo por la mañana, muy temprano, justamente al amanecer, iban las mujeres a la tumba y se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Y cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra era muy grande, pero ya estaba corrida. Cuando entraron a la tumba, vieron a un joven vestido de un manto blanco sentado al lado derecho. Y las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no temáis, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pues no está aquí porque ha resucitado. Mire, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluyendo a Pedro, el que lo negó, que Jesús va delante de ustedes y que los espera en Galilea, tal como les dijo antes de morir. Y las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada porque estaban muy asustadas. Luego le comunicaron estas nuevas a Pedro y a sus compañeros brevemente. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien Cristo había expulsado 7 demonios, y ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo, que había resucitado y que le había hablado, ellos no le creyeron. Por eso, hermano, que me escucha, si usted cree que Jesucristo es la resurrección y es la vida, y cree sin haber visto y sin haber sido parte de los discípulos originales de Jesús, déjeme decirle que el Espíritu Santo hizo la obra en usted, porque sin ver creyó. Por eso Jesucristo le dice a Tomás, bienaventurado todo aquel que sin ver va a creer esto. Pero es el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo viniera de nuevo para poder creer, Jesucristo tuvo que cumplir su misión en la tierra. Y en los videos pasados vimos cómo dijo, consumado es, todo está hecho. Aleluya.
y entonces se rasga el velo del templo y nos da acceso al lugar santísimo. Pero ahora es el lugar santísimo del tercer cielo, del trono de la gloria. Entonces, aquí no le creyeron a las mujeres, a María Magdalena. Venía ella y dice que venía con miedo, venía asustada, muy asustada, nos dice en el verso 8. Entonces, los discípulos y sus seguidores que iban camino a Emaús, en el verso 12, eran dos discípulos que regresaron corriendo a avisarle a los demás discípulos que habían visto al maestro camino a Emaús y que habían participado con él cuando partió el pan, y vinieron y compartieron, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se le apareció a los 11 mientras comían juntos, el verso 14. Les reprendió por su obstinada incredulidad, por la dureza de su corazón, porque se habían negado a creer a los que le habían visto después de que resucitó. Entonces Jesucristo les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos, lleven el evangelio del reino a todos, y aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree y se niegue a creer será condenado. Pero estas señales milagrosas tienen que acompañar a todos los que creen. Podrán expulsar fuera demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas, dice la Nueva Traducción Viviente. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y beberán algo venenoso y mortífero y no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y cuando el Señor terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó a la derecha del Padre en el lugar de honor. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Entonces aquí vemos la dureza del corazón aún de los discípulos que habían estado con el Señor Jesús. Y nos dice en Mateo 28 que se reunieron con el Señor Jesús en Jerusalén, pero todavía dudando muchos, hasta que Jesucristo les reprende la dureza de su corazón, porque no habían creído las Escrituras. Después de que vieron todos los milagros y vieron cómo resucitó a la hija de Jairo, cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín y cómo resucitó a Lázaro. Pero nadie había resucitado de entre los muertos. Por eso dice que Jesucristo fue el primero de entre los muertos. Ahorita lo vemos más en Corintios 15. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Después de que presentó su ofrenda al Padre y santificó el lugar celestial en el cielo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, yo los envío para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todas las cosas que yo os he enseñado, y que tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de la era, hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo, dice su palabra. Pero también van con toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y van con toda la armadura de Dios. Y les dice en Efesios 6, del 10 al 20, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las acechanzas del enemigo.
Pues no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y potestades y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra huestes malignos en los lugares celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para poder resistir en el tiempo malo. Defiendan su posición y pónganse el cinturón de la verdad. Esta es la armadura de Dios. Y la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, las flechas encendidas del enemigo van a poder ser detenidas cuando tengas el escudo de la fe. Y ponte el yelmo de la salvación, el casco, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Pero para que todo esto dé fruto, tienen que orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes que se van a levantar cuando oigan, porque dice que cuando oyes el evangelio de la verdad y lo crees en tu corazón, entonces eres sellado por el Espíritu Santo con la promesa, las arras de la promesa de salvación, que se cumplirán a su debido tiempo. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor y con denuedo los misterios del plan de salvación, de las buenas nuevas para ambos judíos y gentiles por igual. Y el verso 20 dice, ahora estoy en prisión, encadenado, pero sigo predicando el mensaje como embajador de Dios. Por eso les digo que si este mensaje les llega, sean embajadores del reino de los cielos, compartiendo, dándole un poderoso like, comentando, compartiendo y sobre todo suscribiéndote para que podamos traerle más contenido como este. Pero este contenido es para aquellos que quieren lo profundo de Dios, que tienen hambre y sed de entender las cosas más a profundo, que no se conforman con unos 2 o 3 versos los domingos, sino que quieren buscar la verdad en las Escrituras. Por eso pidan en oración que yo siga hablando con valentía como debo de hacerlo, dice Pablo, y también les digo yo. Por eso tomé ese espacio para hacerles esa invitación de que se conviertan en agentes plenipotenciarios del reino de los cielos, embajadores llenos de toda la autoridad que le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícelas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y crean nuevos discípulos. Y también dice que nos pongamos la armadura de Dios para estar fuertes y sigamos orando. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, y manténganse alerta y persistentes en sus oraciones por todos los creyentes que están queriendo recibir la palabra, que aún no ha hecho su decisión y no han empezado a caminar en el camino angosto. Y oren también por todos aquellos que quieren convertirse en embajadores plenipotenciarios del reino de los cielos. Y les decía, el 1 Corintios capítulo 15, todo el capítulo del 1 al 58 es el capítulo más completo de lo que es el Evangelio del Reino. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, yo les digo, amada iglesia, les recuerdo que el Evangelio que yo les traje, la buena noticia que yo les prediqué, cuando la recibieron con gusto, y si todavía permanecen firmes en ella, son salvos. Los salva a ustedes si siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. Si no les prediqué en vano. La buena noticia que los salva si siguen creyendo el mensaje. Si no les prediqué en vano, dice. Y este es el mensaje que yo les traje. Verso 3.
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y lo vio Pedro y lo vieron todos sus discípulos. Más tarde, más de 500 de sus seguidores, que la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los demás apóstoles. Y por último yo, dije, como si hubiera nacido fuera de tiempo que no me correspondía, también yo lo miré en el camino a Damasco. Pues yo soy el más significante de todos los apóstoles, dice. Ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, ahora soy lo que soy, porque Dios derramó su favor y su gracia especial sobre mí. Pero no sin resultados, traje resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Aquí está, mire, la ley del reino. El que más siembra, más cosecha. Si tu siembra es escasa va a ser la cosecha. Si siembras abundantemente va a ser la cosecha. Por eso dice Pablo, he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino que fue Dios que obraba a través de mí por su gracia. Pero no importa, dice, si predico yo o predican ellos, todos predicamos lo mismo, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero ¿cómo se levantan algunos? El verso 12 diciendo que no habrá resurrección de los muertos. Dice, pues si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación y toda nuestra fe es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos mintiendo y dando un falso testimonio de que Dios lo levantó de la tumba. Así que, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes y mi fe es inútil. Y somos aún culpables de nuestros pecados. Y en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza está en Cristo solamente para esta vida, si Cristo no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración y de lástima de todo el mundo. Porque lo cierto es esto, que Cristo sí resucitó de los muertos y fue el primer fruto de una gran cosecha. Fue el primogénito de esa gran cosecha. El primero de todos los que murieron fue resucitado, el verso 20. El 21 dice así, que tal como la muerte entró, y la muerte, la paga del pecado, pues es la muerte. Entró en el mundo por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Una vez más, el verso 21. Así que la muerte entró al mundo por medio de un hombre, pero ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y así como todos mueren, porque, o más bien debería decir, así como todos morimos, porque todos pertenecemos a Adán, ahora todos los que pertenecemos a Cristo recibiremos la vida eterna, la vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primogénito de la cosecha, como el primero de la cosecha. Él fue resucitado como el primer fruto de esta gran cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese en su segunda venida. Toda la Escritura, en Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y toda la Escritura está con el fin de preparar y perfeccionar a todo hombre de Dios para que pueda hacer la buena obra, que pueda ahora de algún modo llevar el evangelio
de salvación a toda criatura, pero que vaya respaldado por la unción del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es el que tiene que convencer al hombre de pecado, de justicia y sobre todo de juicio, porque ahora el hombre no quiere entender, no quiere saber, ni siquiera cree que hay ni siquiera cree que existe el cielo, ni siquiera cree que existe tampoco el fuego eterno, el lago de fuego, el infierno. Dios mío, tu palabra, Señor, fue inspirada y fue escrita para poder enseñar, para poder instruir y corregir y para poder, Señor, redarguir. Y redarguir quiere decir invalidar o contradecir o para poder contrarrestar los argumentos que están en contra de la palabra de Dios. Y también es digna para impugnar y para refutar y defender la sana doctrina, es la apologética, en la que estamos en tiempos increíblemente confusos por todo lo que se está predicando. Yo solamente me limito a traerles la palabra de Dios como está escrita y que sea el Espíritu Santo el que les revele la interpretación. Quiero nada más hacer un llamado, que si estos videos pues son de bendición, los compartas con aquellos que necesitan oír eso, que el Espíritu Santo te vaya guiando para que seas colaborador junto con Dios el Padre para reconciliar al mundo a través de Jesucristo, el mundo perdido, con aquellos que necesitan oír la palabra de salvación. Sin más, hasta el próximo de la serie, Palabra con Hechos. Abelardo Rivera Villanueva se despide desde la ciudad de Chicago.